Cepime Podcast. Un podcast de Cepime para ayudarte a digitalizar tu empresa. ¿Quieres conocer las últimas tendencias en digitalización y ponerlas en marcha en tu negocio? No te quedes sentado. Lidera la revolución digital. El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Cepime, a todos estos empresarios, emprendedores de pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Un saludo de todo el equipo de Cepime, representado en estas dos voces que os saludan detrás de los micrófonos. Calixto Rivero, periodista y director adjunto de comunicación de proyectos de Cepime. ¿Cómo estás, Calixto? Muy buenas, Raquel. Aquí estamos una semana más. Y yo soy Raquel Teresa, compañera de profesión de Calixto y, como él, miembro del equipo de Cepime. Te damos la bienvenida, como decimos, al que esperamos que sea uno de tus podcasts preferidos. Vamos a intentar que, tras este episodio, algunas palabras como Big Data no te suenen a película de ciencia ficción y estés más preparado para hacer crecer tu empresa en el mundo digital. ¡Comenzamos! El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Como decíamos, el Big Data puede parecer un concepto etéreo, sobre todo si escuchamos hablar de él, pero no entendemos su aplicación práctica. Sí, pero hoy queremos ir más allá para ayudaros a comprender cuán imprescindible es el manejo de información en el mundo empresarial moderno y, sobre todo, que encuentres respuesta a la pregunta: ¿puede crecer mi pyme gracias a su dominio? Hablemos de qué es Big Data. Big Data hace referencia a la gran cantidad de datos que se generan en cualquier empresa. Es un término cada vez más frecuente porque el volumen de datos cada vez es mayor y también lo es el tipo de cosas que se puede hacer con esos datos. Por tanto, quien sepa hacer un examen interno y analizar qué soluciones podemos alcanzar si sabemos interpretar los datos, es él quien se llevará la guinda del pastel. Vamos a ir con ejemplos concretos, si te parece, Raquel. Por ejemplo, la NBA y la NFL han desarrollado aplicaciones que hacen uso de los macrodatos generados a lo largo de partidos y partidos para definir las estrategias a utilizar a futuro. Prevenir, por ejemplo, lesiones de los jugadores, conocer las preferencias de los aficionados. O también es un ejemplo de Big Data una escucha de menciones online con la que una empresa operadora de telefonía o de cualquier otro campo, por ejemplo, puede hacer una escucha de cuántas veces se menciona su marca en Twitter y asociado a qué términos, así es caro, barato, buena atención, muy moderno, es bonito, y así al menos puedan tener más información sobre qué aspectos son los que llaman la atención y hacen estar más contentos o menos contentos a los clientes. Sí, sin duda hay aplicaciones de todo tipo, algunas que tienen que ver con los gobiernos, con las grandes empresas, con lobbies estratégicos, pero ¿el Big Data también tiene que ver con las pymes? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que tenemos una respuesta clara. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí, porque el Big Data facilita a las pymes una variedad de información que, convenientemente clasificada e interpretada, contribuye a que pueda crear una estrategia común que una dos cosas: la experiencia de la compra tradicional, que hemos hecho toda la vida, o que han hecho toda la vida, porque yo no he tenido comercio tradicional, con la moderna, que es esta nueva tendencia ahora a través, sobre todo, de Internet. Uniendo ambas cosas, podemos conocer mejor las preferencias de cada cliente y, por ejemplo, tener sus productos más recurridos, siempre actualizados y a su disposición, y el objetivo siempre, por encima de cualquier cosa, poder incrementar los beneficios de la empresa. Al fin y al cabo, para entenderlo mejor, en un nivel muy pequeño es lo que hace, por ejemplo, un frutero que conoce desde hace décadas a sus clientes, ¿verdad, Raquel? Con el paso de los años sabe qué le suele gustar a cada uno, cuál es el género que más le gusta, porque ya calcula qué le puede interesar. Por ejemplo, a una señora que es alérgica a los melocotones, pues no le ofrece melocotones. Sabe perfectamente que es alérgica y que no los compra y, por tanto, le ofrecerá cerezas, que es una fruta que le encanta, y sobre todo cuando son de temporada. Eso mismo es lo que hace el Big Data, pero a gran escala. Permite conocernos mucho mejor, permite manejar muchísima más información y ofrecer, pues, un producto pues mejor, más personalizado, entendiendo muchísimo mejor al cliente, a la persona que está detrás del ordenador.
Claro, si tú conoces a tu cliente y tu cliente viene con una lista de la compra donde quizá no están cerezas, pero tú sabes, como tú decías, que a ella le gustan mucho y sabes que tú las tienes buenas en este momento, se las puedes ofrecer. En cambio, no vas a estar como siempre ofreciendo todo a cualquiera, como la persona que ha trabajado en un comercio toda su vida sabe, conoce a sus clientes y sabe a quién ofrecerle qué. En realidad esto es Big Data, solamente que, claro, si el negocio crece no se puede hacer con miles de personas en la cabeza del frutero. Hace unos días, Raquel, escuchaba un dato que me parecía impresionante, y es que Facebook es capaz de adivinar antes que tú, con los datos que maneja de las interacciones con otras personas, quién va a ser tu próxima pareja e incluso el momento en el que vais a empezar a salir. ¡Qué inteligencia! Sí, porque al final pues ven cómo son las interacciones de las parejas en general y llegan a la conclusión de que hay pues al final un patrón que todas siguen. Entonces, esto solo se puede conseguir por medio del Big Data. Eso es, de entender los patrones y sacar conclusiones que igual no siempre se cumplen, pero sí en un alto porcentaje. Sí, al final es como las encuestas, ¿no? Que bueno, pues ayudan a predecir pues con un patrón, ¿no? Hoy tenemos la suerte de poder conversar sobre este tema para entenderlo mejor y ver las aplicaciones para las pequeñas y medianas empresas con Diego Sánchez Aparici, director de marketing de producto de Sage España y Portugal. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar hoy aquí con vosotros. Hemos hecho una definición de Big Data como aquella gran cantidad de datos que se generan en cualquier empresa y el arte de analizarlos para darles utilidad. Quizá esta definición pueda ser un poco abrumadora para pequeños negocios que crean que no está al alcance de su mano. ¿Pero es así? ¿Está el Big Data al alcance de las pymes? Pues bien, la verdad es que el Big Data es uno de los sectores más emergentes, ¿no? Y más de moda en los últimos años. Y bueno, la gran novedad del Big Data es que es capaz de tratar tanto datos estructurados, como son los más tradicionales, almacenados en base de datos, como los datos desestructurados, ¿no? Que son los más difíciles de gestionar. Y para ello pues, se hace uso de potentes herramientas de análisis de datos, de patrones de comportamiento, de forma que las empresas puedan conseguir información útil, ¿no? Nosotros, los datos que tenemos en Sage nos dicen que 3 de cada 4 empresas que hemos consultado están haciendo planes de inversión en Big Data en los próximos años, ¿no? Y que, sobre todo, para poder tener una visibilidad de cuál es el estado de su negocio y poder accionar estrategias nuevas, ¿no? Para competir en este entorno tan dinámico que tenemos, ¿no? Pero esto luego también contrasta con otros estudios que hemos analizado, ¿no? Como un estudio de IBM, donde dice que el 80% de los datos que almacenan las empresas hoy en día no se utilizan en la toma de decisiones. Es un 80%, es un montón de información, ¿no? Y por lo tanto no lo pueden aprovechar para mejorar su servicio al cliente, para mejorar sus sistemas de producción, etcétera, ¿no? En mi opinión, yo creo que se está hablando mucho del Big Data, pero es un término que todavía es un poquito ambiguo, ¿no? ¿Dónde llega el Big Data? ¿Qué es Big Data? ¿Qué no es Big Data? Y yo creo que aquí a veces nos perdemos un poco en la parte de la definición conceptual y demás. Pero lo que está claro es que los datos son el petróleo del siglo XXI, eso está clarísimo. Pero lo que yo digo siempre, ¿no? Cuando hablo de este tema es, igual que el petróleo del siglo XX era difícil de extraer, ¿no? Y difícil de explotar, pues da la sensación de que el petróleo del siglo XXI pues es igual de difícil de extraer, ¿no? y de explotar, porque se necesitan muchas cosas, ¿no? No solamente la tecnología, sino se necesita también el expertise, se necesitan las personas que sepan manejar todo eso, ¿no? Nuestro punto de vista, lo que nosotros vemos es que en realidad las pymes están bastante lejos de poder estar en condiciones de explotar esta tecnología. Las pymes están casi en una fase de predigitalización, ¿no? Hay muchas pymes que todavía tienen información en papel, en departamentos muy importantes, y aquellos que lo tienen digitalizado, aquellos que tienen básicamente registrado en un ordenador su información, lo tienen a lo mejor hecho por cada departamento, de forma aislada, sin una limpieza de esos datos y demás. Y así es muy difícil el aspirar incluso a hacer Big Data, ¿no? Con lo que yo creo que esto es más bien un viaje, no creo que se pueda decir estoy o no estoy en el Big Data, y todo comienza por tener el core de tu negocio digitalizado, almacenado en un solo sistema, ¿vale? De un ERP o un sistema de gestión, y del que puedas extraer a partir de ahí una sola versión de la verdad, una sola fuente de información
que a partir de ahí ya puedas enriquecer con otros datos y sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sectores se podría implementar más fácilmente? ¿Se puede aplicar en un comercio de barrio, una empresa de albañilería o un bufete de abogados? A ver, la información en realidad está ahí. Cada vez que alguien hace una transacción de un pago con tarjeta, por ejemplo, pues está dejando una traza de información, ¿no? Lo difícil es el capturar esa información, el organizar esa información y también el saber un poco los cruces que tienes que hacer para sacar, alguna conclusión, ¿no? Aquí por eso están surgiendo un montón de plataformas, ¿no? A lo mejor de marketplace o de agregadores, en el caso, por ejemplo, que decías de tiendas o de restaurantes, donde, bueno, pues lo que permiten esos agregadores es tú publicas tus servicios de tu restaurante de turno, por ejemplo, estos restaurantes que ahora quieren entregar comida a domicilio, ¿no? En lugar de saber y tener una plataforma para poder ofrecer esto a domicilio, lo que hacen es que se suben a Just Eat o a Deliveroo y es este agregador el que trabaja con estos datos, es el que a lo mejor hace las ofertas, es el que da la información siempre de cuántos pedidos pueden tener, de saber un poco cuántos materia prima, cuántos platos tienen que tener preparados y demás, ¿no? ¿Qué sucede con esta estrategia? Es que en una primera instancia para una pyme puede ser buena porque le da mayor visibilidad o le da un mercado objetivo más grande y le da las herramientas, digamos, ya listas para funcionar, pero de alguna manera también pierde ese contacto con el cliente y pierde ese acceso al dato ¿no? en crudo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se desintermedia la relación entre el cliente y el restaurante, ¿no? o el negocio, pues queda desintermediado por estas grandes plataformas y entonces tu servicio se convierte en mucho más estándar, se convierte un poco más en una commodity en la que hay un montón de ofertas dentro de este marketplace y pues bueno, queda un poco diluido el nivel de servicio que le das al cliente. Y lo que estamos viendo es que hay una cierta tendencia a este tipo de negocios a tratar de querer recuperar otra vez el control del cliente y dotarse de herramientas para poder ellos construir esta oferta. En este caso, por ejemplo, los restaurantes que quieren entregar a domicilio están creando sus propias plataformas en las que tú puedes entrar a su web y puedes pedir la comida para que la traigan a una hora determinada y ellos entonces conocen cuántos clientes, qué es lo que piden, qué es lo que necesitan, pueden lanzar ofertas directas, promociones, etcétera, pero no agregadas en un marketplace, digamos, más genérico, sino más personalizadas a su tipo de cliente, ¿no? Es normal que si las pymes se comparan con Facebook o Google y cómo ellos recopilan los datos generados por sus usuarios y clientes, sientan que no juegan en la misma liga. ¿Podrías ayudarnos con ejemplos que se ajusten al día a día de las pymes? Que, por ejemplo, puedes ilustrarnos con casos de éxito concretos. Sí, a ver, yo te puedo hablar de los casos de éxito que tenemos en Sage, ¿no? En última instancia, nosotros vendemos un software de gestión que lo que permite de alguna manera es esto, es tener un solo sistema que agrupa toda la información de una compañía en una sola base de datos, con un solo sistema de consultas y de explotación de la información, y todos los departamentos de todos los lugares de la empresa van nutriendo ese sistema único y van completando la foto de cómo funciona esa compañía, ¿no? Nosotros tenemos algún caso de los cuales estamos especialmente orgullosos. En este caso, por ejemplo, una empresa que se llama Don Ibérico, es una empresa que se dedica a la fabricación del jamón, ¿no? Y su materia prima pues es el cerdo, ¿no? O sea, su materia prima es la producción de la charcutería, ¿no? y del jamón de muy alta calidad, donde su reto está en cómo combinar los métodos tradicionales, ¿no? de la cura del jamón y el cuidado del cerdo, etcétera, con pues los procesos ahora de más modernos y tecnológicos de la distribución y de la venta y demás, ¿no? Ellos están entregando ahora mismo, entran en su almacén más de 10.000 piezas al año y tienen una rotación de unos 4 años, ¿no? Entonces, imaginaos, constantemente tienen que saber cuánto tienen en stock, cuánto pueden vender, prever la demanda que van a tener, por ejemplo, estas Navidades, para no quedarse sin stock y demás, ¿no? Entonces, para ellos es muy, muy importante el poder controlar, el conectar, digamos, la oferta con la demanda de una forma mucho más dinámica. Y además, al estar en el sector alimentario, ellos tienen que tener lo que llaman la trazabilidad, ¿no? Tienen que tener cada una de las piezas, tiene que estar controlada de forma única y saber dónde está en cada momento, cuánto tiempo lleva en cada una de las fases de producción, digamos que es por ley, ¿no? Gracias a la utilización del ERP de Sage, pues han podido tener una transparencia absoluta respecto, o sea, saben exactamente en qué lugar del almacén está cada una de las piezas que se están vendiendo en cada uno de los canales que tienen de venta. De hecho, por cierto, han abierto un canal de venta online recientemente que está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, pues son
por un lado, son capaces de detectar si hay algún error en la cadena de producción que hace que esa pieza tenga que ser eliminada o que esa pieza no cumpla con la legislación, y por otro lado, son capaces de prever mucho mejor la demanda y, por lo tanto, tener, digamos, un stock mucho más optimizado, que los jamones, digamos, no se estropeen y no se queden en el almacén mucho tiempo, o que si van a prever un pico de demanda, pues puedan acelerar la producción, incluso comprando materia a otros ganaderos, digamos, ¿no? El uso de los datos que genera un negocio puede convertirse en nuevas oportunidades para que éste crezca. ¿Qué expectativas realistas podría marcarse una pyme en este campo? A ver, la verdad es que, bueno, yo creo que nosotros a nivel personal en nuestra vida estamos impactados por un montón de información y generamos un montón de información al día, ¿no? Alguna de ellas es consciente, a lo mejor nos vamos a Twitter y escribimos algo, pero incluso cuando estamos paseando por la calle estamos generando un montón de información, ¿no? A través del móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo difícil es cómo organizar toda esa información y cómo explotarla, ¿no? Y tener claridad de qué hacer con ello. Al final, los casos de uso pues son básicamente tres, ¿no? Por un lado es utilizar el Big Data para predecir el futuro, ¿no? Bien sea, yo qué sé, el forecast de ventas o cuál es la demanda que vas a tener. Otra es para tener una mejor visión de lo que tienes tú, cómo está tu negocio, ¿vale? Una precisión o una información más clara y que te permita tomar decisiones más informadas y mejor informadas. Y luego otra, lo considero que es, digamos, en la relación con los clientes, ¿no? El tener una visión más completa de cuál es el perfil del cliente que te compra y, por lo tanto, puedas hacer una oferta o puedas hacer un catálogo que se ajuste más a lo que tienes, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que puede encontrar una pyme que quiera desarrollar una estrategia de Big Data y cómo podemos orientarla para que la concluya con éxito? Sí, la verdad es que los retos son muchos, pero también la oportunidad es muy grande, ¿no? Yo los retos, además, tengo la sensación de que muchas veces se considera que son solamente retos tecnológicos, cuando la tecnología es solamente una parte, ¿no? Entonces, yo identifico básicamente seis retos fundamentales para la implementación de una estrategia de Big Data, ¿no? Lo primero es tener claro, bueno, pues para qué quieres el Big Data, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu camino para convertirte en una empresa digital? A lo mejor estás muy lejos, tienes lo que me decía antes, ¿no? Estás todavía en una fase predigital en la que ni siquiera tienes un centro, una base de datos única con toda la información de tu empresa. Entonces tienes que tener una estrategia, tienes que marcar un camino de cómo llegar a la foto final que tú te quieres marcar, ¿no? Luego, por otro lado, es muy importante el liderazgo, ¿no? El que la persona que vaya a implementar esta estrategia de Big Data tenga pues, bueno, la capacidad de tomar decisiones y de influenciar en el resto de la organización, ¿no? Es el famoso rol del CDO, ¿no? El Chief Data Officer de las compañías, donde tienes que darle el empowerment para que tome decisiones que a veces van en contra de la forma tradicional de trabajar. Luego tienes que tener el core de tu negocio, lo tienes que tener digitalizado. Toda la información tiene que estar unificada y tiene que estar registrada en una única base de datos. Luego tienes también que definir cuáles son las métricas que quieres medir. Muchas veces las métricas que hemos utilizado para gestionar un negocio las hemos seleccionado porque era lo único que podíamos medir y no es lo que nos hubiera gustado poder medir, ¿no? Ahora, con el Big Data tienes la oportunidad de repensar cuáles son las métricas que te gustaría haber conocido de tu negocio para poder gestionarlo, ¿no? Por supuesto, seleccionar la tecnología adecuada. Esto también es un paso importante y no todas las tecnologías valen para según qué tamaños. Y por último, dotarte de los profesionales adecuados para implementar esa estrategia de Big Data y explotar esa información. Yo diría que sin el expertise adecuado es muy difícil sacar el 100% del potencial. Muchas gracias por atendernos, Diego Sánchez Aparici, director de Marketing de Producto de SAGE España y Portugal. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí hoy con vosotros y para lo que necesitéis. Cepime Podcast. Como el Big Data, Raquel, puede sonar un poco intimidatorio porque da idea de que es una gran cantidad, una cantidad ingente de datos y que es algo inabarcable porque le va a consumir recursos que Amazon o Google sí tienen, pero que una pyme no. Hay quien llama Small Data, que me gusta ese término. A mí también me gusta. Para referirse a esa misma gestión de la información, pero con unas dimensiones mucho menores, un menor volumen de datos y con herramientas más sencillas.
como te decía, me gusta el dato. Al final el proceso es el mismo, solamente que cambia tanto el volumen de datos. Small data, suena bien. Sí, suena menos abrumador, menos como ambicioso. decíamos antes, ¿no? Pero al final los pasos son los mismos en todas, solamente que, por ejemplo, el primer paso, que sería recopilar los datos, pues igual en una pyme hablamos de cientos o miles, y pues Amazon no te sé decir millones de millones, no sé. Pero al final como que la estrategia y el recorrido es el mismo para todas las empresas. Vamos a marcar estos 4 pasos. El primero sería recopilar esos datos. Igual tengo diferentes fuentes porque tengo, me lo invento, una página web, tengo una página de Facebook donde la gente también me puede escribir y hacerme peticiones por privado, puedo tener abierto un canal de WhatsApp o de Telegram. Tengo diferentes datos, diferentes fuentes, pues recopilar de todas esas fuentes. Segundo paso, analizar esos datos. Tengo cierta información, la analizo, vemos qué obtengo y le doy valor. Igual puedo decidir si me fijo más en el tiempo que la gente está en mi página web o si me fijo más en cuántos carritos se cargan que luego después no se llegan a pagar. Puedo como decidir y focalizarme en qué dato me voy a fijar. El tercer paso, interpretarlos. ¿Vale? Ya que he decidido qué indicadores voy a analizar, los interpreto para pensar, oye, pues si mi cliente carga 80 veces el carrito y nunca hace la compra, ¿por qué está ocurriendo esto? Y entender si es que es complicada mi página web, si es que creen que el precio es uno, cuando llegan a la final se asustan y se echan para atrás. Como intentar interpretarlos. Y en base a eso, el cuarto punto, diseñar una estrategia personalizada para mi caso. Entonces, si he interpretado que mi fallo en concreto es que mi cliente piensa que tiene ofertas y no las encuentra después y que se echa para atrás y no me compra, arreglar mi página web o mi política de precios o lo que sea para que esto no ocurra. Puede parecerme abrumador, pero es esto. Tengo mis datos, los analizo, los interpreto y pienso qué hago con ellos. Sí, y para realizar esta tarea hay herramientas en el mercado, algunas de ellas gratuitas, que nos pueden ayudar a empezar a meter la cabeza en este maravilloso mundo. Al fin y al cabo, lo importante es poder ofrecer un producto lo más ajustado a las necesidades y deseos de nuestros clientes. Claro, porque en realidad eso es lo que nos va a dar un mayor porcentaje de conversión. A mí no me interesa impactar a demasiada gente, por impactar solemos decir en marketing llegar a gente, si luego esta gente para nada está interesada en mí. Cuanto más afine mi foco y más pueda acercarme a sus necesidades, yo mejor voy a conocer a mi cliente, a lo que busca y vamos a perder menos tiempo los dos. Esto es una cuestión también de las dos partes. Ahorro tiempo yo diseñando mis próximos lanzamientos porque ya sé que, yo qué sé, siempre que entran en mi web buscan jerseys de invierno y yo no tengo, pues pienso, oye, ¿puedo ofrecérselos? Y yo ahorro tiempo con mis lanzamientos y también ahorra tiempo él, porque al yo afinar el tiro, la cartera de productos que yo ofrezco le es mucho más interesante. Yo creo que al final la clave es buscar valor a los datos. Nosotros ya recopilamos muchísimos datos y tenemos acceso a ingentes datos cuando tenemos una empresa, un pequeño negocio incluso. Y lo único que tenemos que hacer es buscar qué es lo que esos datos me pueden aportar y cómo pueden contribuir a mi negocio. Y por ello vamos a mencionar algunas de esas herramientas que pueden servir para comenzar. ¿Qué te parece si menciono yo algunas de ellas y después eliges tú alguna y nos la explica? De todas maneras, también pues nuestros oyentes pueden indagar en ellas cuando quieran. Por ejemplo, hablamos de herramientas tan conocidas como Google Analytics, que a muchos quizá nos suena, pero no han entrado a trastear dentro de ella. Heatmap, MailChimp, SurveyMonkey, Alexa, SimilarWeb, AdWords. Hay muchos ejemplos. Sí, desde luego, quizá hay muchas empresas que tengan página web a día de hoy, pero quienes tienen página web están acostumbrados a ver cuál es el recorrido del cliente una vez que aterriza en la web, cuando llega a la landing, por dónde se mueve, dónde suele dar clic después de otro clic. Esto es lo que nos permite ver también Google Analytics y entender cómo se mueve mi cliente en mi web, y eso es muy interesante. Sí, al final, por medio de una IP, puedes saber el recorrido que tiene un determinado cliente, el perfil que tiene dentro de tu página web. Es que se pueden hacer maravillas. Entonces, creo que conviene, pues, al final familiarizarse con el Big Data, con los datos que recopilamos para conocer mejor y poder dar un mejor servicio y también para obtener, pues, más recursos y más posibilidades para nuestra empresa. Sí, o por ejemplo, una empresa que tenga una campaña de mailing, de envíos de email,
seguramente que si la tiene ya implementada, como segundo paso lo que está haciendo es analizar, oye, de esta base de datos que yo tengo de gente que me dio su email y les estoy lanzando esta información que considero que es relevante para ellos a través de MailChimp, ¿cuántos están abriendo mi correo? ¿Qué tasa de aperturas tengo? ¿Qué tasa de, una vez que abren, hacen clic en este email que les he enviado o simplemente abren y lo archivan o lo eliminan? ¿Llegan a hacer clic en lo que yo les recomiendo? Y una vez que llegan a mi página web, ¿les ha servido de algo? Toda esa información son cosas que están pasando. Como tú dices, recopilarlo, analizarlo y aplicarlo es un plus que nos va a dar una diferencia y nos va a marcar en los primeros puestos de salida para poder hacer crecer nuestro negocio. Cepime Podcast. Súmate al impulso digital de la mano de Cepime. Pues sí, Raquel, yo creo que hemos hecho un buen recopilatorio de lo que el Big Data puede suponer para nuestra empresa y ahora lo que dejamos a nuestros oyentes es con esta inquietud y les animamos a que investiguen, ¿verdad? Y os recordamos que lo que no se mide se desconoce y lo que se desconoce no se puede mejorar. Así que si eres una pyme, es hora de que empieces a tomar en serio este concepto y diseñar cuál va a ser tu plan de acción para su implementación. Y yo creo que hasta aquí, Calixto, con esto nos vamos a despedir. Ha sido un placer, Raquel. Igualmente, Calixto, nos vemos de nuevo en el próximo episodio del Presente es Digital, porque como siempre os decimos, la digitalización ya no es el futuro, la digitalización es el presente. Suscríbete a Cepime Podcast. Encuentra todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, eBooks, Google Podcast y YouTube. Cepime.